Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos una vez más a esta su casa, la Casa del Misterio. El día de hoy les traigo una nueva historia y esta vez es la de Rey Rivera. Así que si te interesa vamos a ver el siguiente video. No puedo encontrar mucha información acerca de su vida antes del incidente, más que él era una persona bastante cercana a su familia y que su padre había sido militar, por lo cual era muy común que él estuviera mudándose constantemente y es por eso que este como ritmo de vida lo acercó tanto a su familia. En el 2005, Rey Rivera contrae matrimonio con su esposa Allison. Era un hombre de 32 años, aspirante a guionista, que estaba constantemente en la lucha por buscar un buen trabajo en donde él pudiera hacer lo que tanto le gustaba. Sin embargo, había sido muy difícil conseguir un trabajo bien remunerado. Para esto, Rey Rivera tenía un amigo llamado Porter Stansberry que tenía una financiera. Porter ya anteriormente le había estado insistiendo a Rey que trabajara con él, pero pues obviamente que Rey no aceptaba porque Rey aspiraba a otro tipo de trabajo, que era pues ser guionista y no estar en una financiera. Pero debido a las complicaciones económicas que estaban teniendo, se vio en la necesidad de aceptar este trabajo con su amigo Porter en la financiera, por lo cual Rey y su esposa Allison se ven en la necesidad de mudarse a Baltimore. Una vez en Baltimore, Rey Rivera se asentaría en la empresa de su amigo y estaría trabajando como escritor para el boletín financiero y camarógrafo de la compañía Stansberry Research. Finalmente Rey había podido adquirir estabilidad económica y parecía que todo por fin marchaba bien. Era una pareja que realmente se quería y que incluso estaban pensando o estaban planeando en crecer su familia, ya que los dos querían tener hijos. Y no solo eso, sino que también ya estaban viajando y tenían agendado un viaje próximo a Nuevo México. Y a pesar que a Rey no le gustaba tanto vivir en Baltimore, todo aparentemente marchaba de la mejor manera, excepto por un pequeño incidente que sucedió el 15 de mayo. Aproximadamente a la 1 de la madrugada en la casa de Rey y de Allison sonó la alarma despertando a Allison y despertando a Rey. Allison sale rápidamente del cuarto para averiguar qué estaba pasando y Rey se dirige por un bat y luego sale de la habitación extremadamente asustado. Llamaron a la policía, les dijeron que pues no se preocuparan, que seguramente había sido como algún animal que había estado rondando por la casa y no le dieron más importancia que eso y finalmente como que dejaron las cosas de lado. Al día siguiente, el 16 de mayo del 2006, Allison tenía agendado un viaje de trabajo, así que empezó a prepararse para irse aproximadamente como a las 5:30 de la mañana. Hizo su maleta, desayunó, transcurriendo todo de una manera bastante normal. No hubo nada extraño, no hubo episodios fuera de lo cotidiano, todo fue lo más normal del mundo. Saliendo Allison aproximadamente como a las 6:30 de la mañana. Posteriormente, Allison llega a Nueva York, hace todas sus actividades de trabajo que tenía que hacer y finalizando llega al hotel, se registra y aproximadamente 6:30 de la tarde marca a su casa en Baltimore para reportarse con Rey. Sin embargo, este no contestó, cosa que a Allison se le hizo bastante extraño, ya que Rey sale de trabajar a las 5 de la tarde. O sea, ya era hora para que estuviera en casa, por lo cual decide llamar a su amiga Claudia. Claudia era una inquilina que estaba temporalmente en la casa de Rey y Allison. Entonces, Allison decide llamar a Claudia y preguntar por Rey.
Claudia le dice a Allison que aproximadamente a las 6 de la tarde Ray había recibido una llamada de trabajo. Ray contesta y lo único que alcanza a percibir Claudia de la llamada fue... Y después de eso se salió corriendo a toda prisa de la casa. A toda prisa, dejando la casa como estaba, y simplemente después de haber dicho eso, salió, tomó su coche y se fue. Era lo único que Claudia sabía de Ray, más nada. Y a pesar de que esto de todas formas le parecía algo sospechoso a Allison, simplemente lo único que pudo hacer fue pedirle a Claudia que de favor le avisara cuando Ray llegara a casa. Al día siguiente, a las 5:30 de la mañana, era hora que Ray todavía no había llegado a la casa. Por lo tanto, Claudia decide llamarle a Allison y dejarle saber que pues todavía no había noticias de Ray. Ya para este punto, Allison estaba bastante preocupada, por lo cual decide tomar sus cosas y volver a Baltimore. No sin antes comunicarse con la familia de Ray y hacerles saber pues que no tenía noticias de Ray y nadie sabía con exactitud qué había pasado con él. Así que uno de los hermanos de Ray, también preocupado, pues decide emprender un viaje a Baltimore. Una vez que Allison llega a la casa, encontró en la cocina comida chatarra a medio comer. Y también encontró las luces de la oficina y de la recámara encendidas, que al parecer ya tenía como un rato en casa, que estaba cómodo, que pues simplemente estaba aparentemente teniendo una tarde normal. Fue como, pues sí, tengo que salir, pero ni siquiera me ocupé de guardar la comida, ni siquiera me ocupé de apagar las luces, simplemente me fui. Desafortunadamente y por cuestiones de trabajo, Allison no se pudo quedar por el resto del día. Sin embargo, la familia de Ray, el hermano de Ray, llegó aproximadamente a las 7 de la tarde y comenzaron a buscarlo inmediatamente. Obviamente también se pusieron en contacto con Porter Stansberry, este amigo que le había ofrecido trabajar en su financiera. Sin embargo, Porter tampoco no tenía noticia de Ray, pero sí estuvo cooperando en todo momento en la investigación. De hecho, estuvo ofreciendo una recompensa de $1,000 por cualquier información que condujera al paradero de Ray Rivera. Y no solo eso, sino que gracias a que Porter era una persona importante y con bastante dinero, tuvo la posibilidad de incluir a los medios de comunicación. Por lo tanto, también se dirigieron a ellos en la búsqueda de Ray Rivera. Los familiares, mientras tanto, lo estuvieron buscando en hospitales, en restaurantes, cafeterías. Estuvieron checando la información de sus cuentas de banco. Estuvieron checando también la actividad de sus tarjetas. Estuvieron también checando la actividad de sus tarjetas de crédito y estuvieron constantemente marcando a su teléfono celular. Sin embargo, no había registro alguno de actividad ni en las cuentas ni en las tarjetas y el celular lo tenía apagado. Fue que a uno de los hermanos de Ray Rivera se le ocurrió empezar a buscar en los estacionamientos, sobre todo porque el coche de Ray no estaba, y en un estacionamiento del centro de la ciudad, que de hecho estaba cerca de la compañía, fue que encontró su automóvil. El 22 de mayo del 2006, o sea, 6 días después de su desaparición, aparcado en el número 7. Una vez que lo encontraron, obviamente dan aviso a las autoridades correspondientes para que ellos comiencen a investigar. El lugar en donde encuentran el automóvil, como les digo, estaba cerca de la compañía donde trabajaba Ray, pero también estaba cerca del Hotel Belvedere. Este hotel era popular entre los empleados que trabajaban en la compañía de Porter, ya que era común que fueran a tomar algunos tragos al piso 13.
Junto a este hotel hay un estacionamiento en donde también suelen aparcar los empleados de la compañía de Porter Stansberry. Compañeros de trabajo de Ray estaban en este estacionamiento. Por X razones se les ocurre asomarse por el borde del estacionamiento y se percatan de algo bastante particular. Vieron unas chanclas y un agujero en uno de los techos del hotel, por lo cual deciden llamar a la policía. Cuando llegan las autoridades al hotel, obviamente se dan a la tarea de abrir la habitación que estaba cerrada con llave y ver qué es lo que había pasado, porque había un agujero en el techo y unas chanclas. Y al abrir la habitación se percatan que en el piso del hotel yace un cuerpo ya sin vida. Y este cuerpo se trataba nada más y nada menos que el cuerpo de Ray Rivera. El estado en el que lo encuentran era bastante lamentable porque el cuerpo ya se encontraba en descomposición. Estaba boca abajo y tenía muchísimas heridas visibles. Después de esto, obviamente, se procede a avisar a los familiares de Ray Rivera de esta trágica noticia. Para los investigadores, la pronta teoría de lo que había sucedido con Ray Rivera era que Ray Rivera se había hecho esto a él mismo. La teoría de los investigadores era que de alguna manera Ray Rivera había conseguido saltar y finalmente había caído en el techo, traspasando obviamente el muro del techo y terminando en el piso de la habitación. Para la mayoría de los allegados a Ray, esta era una teoría que definitivamente no aceptaban. En primer lugar, porque no mostraba ni mostró episodios de tristeza o de angustia o alguna emoción negativa, sino por el contrario, ellos afirmaban que de hecho estaba bastante entusiasmado, ya que finalmente ya tenía la estabilidad que había estado buscando en su vida. Estaba escribiendo para su trabajo, que bueno, iba acorde a lo que él soñaba, que era pues ser un guionista, y estaba planeando en iniciar una familia. Además que tampoco no hubo planes, por así decirlo, que indicara que Ray estuvo dejando como sus asuntos resueltos antes de partir, que creen que de no haber sido por la llamada que Ray recibió de su trabajo, no habría tenido razón alguna para abandonar su casa, ya que no había planes. Uno de los detectives que estuvieron llevando el caso, el detective Payer, estuvo de acuerdo con los familiares de Ray Rivera y él tampoco le parecía que esto había sido obra de Ray, y se dio cuenta que solamente había 3 posibilidades, 3 lugares posibles para los cuales Ray hubiera podido saltar. Uno de ellos era el techo superior, el segundo era el estacionamiento en donde habían estado los compañeros de trabajo de Ray, y el tercer lugar eran las repisas del hotel. En la primera opción, que era que Ray hubiese saltado desde el techo superior para caer en el techo inferior, el techo superior estaba como en forma de U y en el centro se encontraba el techo inferior. O sea que era casi imposible que Ray hubiera podido caer justo en el punto en donde se encontraba el agujero por el cual cayó hacia el piso de la habitación, a menos que Ray hubiese corrido a una velocidad de 11 millas por hora. Era posible tomar la suficiente velocidad para caer justo en ese punto. De otra forma no era posible, simplemente la distancia no coincidía. La segunda opción era que Ray hubiese saltado por el estacionamiento en donde solían aparcar los trabajadores. Sin embargo, aquí lo complicado con respecto al techo inferior se debía a que a la altura en la que se encontraba el estacionamiento
lo más probable es que Rey hubiese sobrevivido. No solamente para haber terminado con su vida, sino que no había la altura suficiente para conseguir todas las lesiones externas e internas que tenía el cuerpo de Rey. Y la tercera posibilidad era que Rey hubiese saltado desde las repisas del hotel. En esta posibilidad, Rey efectivamente sí hubiese alcanzado a caer en el agujero que había quedado en el techo. Sin embargo, para poder acceder a las repisas del hotel, se necesitaba por fuerza entrar o por alguna oficina o por el condominio de alguien y salir por una de las medias ventanas de los condominios o de las oficinas hacia las repisas y saltar hacia el techo inferior. Sin embargo, todas las oficinas se encontraban cerradas con llave y ninguno de los huéspedes comentó haber visto a Rey Rivera esa noche. Y no solo eso, sino que ninguna cámara del hotel, ni una sola cámara, tenía rastro de Rey Rivera. Y Rey Rivera no era un hombre que pasase desapercibido tan fácilmente, ya que tenía una altura de 1.98 metros y aún así ninguna cámara lo había captado y nadie del hotel había atestiguado haberlo visto. Los familiares poco a poco se comenzaron a meter un poco más en la investigación y se pudieron percatar de algunas inconsistencias. Para empezar, es importante señalar que el médico forense que estuvo dentro de la investigación dedujo que su causa de muerte era indeterminada. Además, en su informe declaró que Rey Rivera tenía 2 costillas rotas, los pulmones perforados, laceraciones internas y externas, daño en el cráneo y 2 fracturas en la pierna derecha. Además que debido a las heridas parecía venir de grandes alturas cuando cayó y además como el agujero donde cayó no era demasiado grande, se supone que cayó en vertical. Pero a la vez, para la gravedad de las lesiones, llamó mucho la atención que el celular y sus gafas, las cuales se habían encontrado en el techo, habían sufrido muy poco daño. Prácticamente estaban intactas. De hecho, el detective Bayer comentó que parecía que para cómo estaban los objetos en el techo, habían sido puestos ahí a propósito, o sea, todo había sido escenificado. Además, también pudieron observar de las chanclas que se habían encontrado en el techo que una estaba rota y la otra no, y que además una parecía tener marcas de arrastre. Algo más que pudieron notar como inconsistencia es que el clip de dinero de Rey Rivera, en donde además guardaba sus identificaciones, no se encontró por ningún lugar, ni en su coche, ni en la habitación, ni en el techo, ni en su casa. Simplemente este clip con su dinero y sus identificaciones nunca más fue visto. Otra de las inconsistencias es que aparentemente nadie en el hotel, nadie declaró haber visto ni escuchado absolutamente nada, por excepción de una huésped que comentó sí haber escuchado un ruido parecido como al de una explosión, pero sin embargo este testimonio no estuvo incluido en los reportes oficiales. Otra cosa bastante extraña fue que las cámaras del estacionamiento, o sea, las únicas cámaras que nos pudieran mostrar lo que había sucedido en el techo ese día, coincidentemente se desconectaron, o sea, estuvieron fuera de servicio y no pudieron grabar ninguna actividad de ese día en el techo del hotel. Además, como les comenté, Rey no tenía antecedentes de episodios ni de ansiedad, no había dejado una nota de despedida, no tenía antecedentes de consumo de sustancias ilegales o fármacos, ni tampoco en su informe forense
mostró que hubiese estado bajo la influencia de alguna sustancia. O sea que Rey no tenía antecedentes de problemas mentales, ni tampoco antecedentes de abuso de sustancias, ni en su pasado ni en su presente. Sus familiares también comentaban que Rey le tenía miedo a las alturas y que si él simplemente hubiese decidido haber hecho esto, no era tan probable que lo hiciera de la manera que más le aterraba. También sucedió algo bastante curioso y que ha sido como clave para todo lo que ha sucedido con Rey Rivera. Y es que en la computadora de su casa se encontró una nota que estaba doblada, pegada detrás de la computadora de Rey. No solamente era extraño que hubiese pegado una nota en la computadora cuando claramente hubiese podido tener esta nota escrita dentro de su computadora, sino que también se les hizo algo extraño la forma en cómo estaba escrita esta carta. Aquí enseguida les voy a dejar como algunos fragmentos de lo que decía esta carta. Esta carta fue lo único que se pasó al FBI, quienes determinaron que esta carta había sido escrita por alguien que probablemente tenía bipolaridad o que estaba pasando por un episodio psicótico. Pero para otras más personas, esto habla realmente de que Rey Rivera estaba dejando en claro lo que había pasado, estaba dejando también claro lo que a él le podía suceder y a la vez estaba protegiendo a sus familiares. Para muchas personas, el contenido de esta carta daba a entender que todo tenía que ver con la financiera en donde estaba trabajando y que ya lo tenían en la mira. Esta teoría cobró todavía muchísimo más fuerza, ya que el gran amigo de Rey Rivera, Porter Stansberry, dejó de participar por completo con los detectives y con los familiares de Rey a partir de que se encontró su cuerpo. Además que ordenó a todos sus empleados tampoco no hablar absolutamente de nada . Se comenzó a sospechar que Rey había participado en cosas turbias referente a la financiera o sabía algo turbulento referente a la financiera. Recuerdan que Rey Rivera salió a toda prisa después de haber recibido una llamada de su trabajo. Bien, pues al rastrear la llamada se dan cuenta que venía de la centralita Angora. Por lo tanto, no se pudo determinar quién había llamado. ¿Por qué? Porque como al ser una llamada hecha desde la central, no había ningún número de extensión. Y lo curioso de todas las financieras que eran como parte de Angora, todas terminaban sus actividades a las 5 de la tarde y Rey recibió esta llamada aproximadamente a las 6 de la tarde. Y finalmente también algo bastante curioso fue que después del incidente en el cual Allison y Rey presenciaron que se había activado la alarma de su casa, enseguidita, días después, al martes siguiente, nuevamente volvió a sonar la casa de Allison y de Rey. Sin embargo, esta vez Allison se pudo percatar que alguien manipuló la ventana de su casa. O sea que intentaron meterse a su casa por la ventana. Sin embargo, esta vez cuando sucedió este incidente, Rey ya se encontraba desaparecido.
Bueno, y pues aparentemente ninguna de todas estas inconsistencias fue importante para los detectives porque realmente no investigaron a fondo y simplemente para ellos Ray lo había hecho deliberadamente y así quedó concluido el caso para los investigadores. Y no solo eso, sino que 3 semanas después de iniciada la investigación, el detective Payer, el único que realmente creía que sí había podido ocurrir algo extraño, fue reasignado del... En conclusión, se tienen 2 teorías. La primera es la oficial, que Ray se hizo todo esto él mismo, y aquí hay algunos datos que apoyan esta teoría. La primera es el reporte oficial del FBI, en el cual concluyeron que Ray Rivera posiblemente padecía de un trastorno bipolar. Esto lo dedujeron a través de la carta que encontraron detrás de su computadora y que el FBI estuvo analizando. Lo siguiente es que Ray ya había visitado con anterioridad el Belvedere, siendo incluso amigo de 2 bartenders con los cuales solía tomar descansos para salir a fumar al techo del hotel. Y otro de los datos que se puede decir que apoya esta teoría es que en múltiples ocasiones realmente la puerta que llevaba al techo no era cerrada con llave. O sea que realmente de haber querido alguien, quien sea, no solamente Ray, acceder al techo del hotel sí era bastante viable. Otra cosa que también ya se había comentado, pues simplemente era que a Ray no le gustaba vivir en Baltimore. Aparentemente tampoco no estaba como encantado con su trabajo, ya que él ya había renunciado. Y la segunda teoría es que Porter y su financiera o personas de otras financieras hubiesen decidido terminar con Ray Rivera. La financiera de Porter Stansberry era una financiera que se dedicaba a proporcionar investigación financiera y asesoramiento a otras empresas. En el 2002, una empresa rusa que al parecer estaba trabajando con uranio solicitó los servicios. Esta empresa los demandó por haberles proporcionado información fraudulenta, llegando incluso a tal punto que la mismísima bolsa de valores les puso una multa por 1.5 millones de dólares. Porter en el mundo financiero siempre fue una persona bastante controvertida. Él solía utilizar información, pero no para asesorar, sino para los propios intereses o intereses explícitamente de ciertas partes, llevando a cabo tráfico de información. Además que la actitud de Porter, el deslindarse completamente de todo lo que tuviese que ver con Ray Rivera y silenciar a sus empleados, también les hizo sospechar que realmente lo que le pasó a Ray estaba relacionado con el mundo financiero y posiblemente con un ajuste de cuentas, siendo Ray la persona que pagó. Y la cereza del pastel en cuanto a argumentos que refuerzan esta teoría es precisamente que las autoridades nunca investigaron este caso a fondo, pasaron por alto las inconsistencias y muy pronto determinaron que todo eso lo había hecho Ray. El amigo Porter Stansberry sigue declarando que él no tiene nada que ver, que incluso todo esto que se ha dicho sobre él le ha perjudicado no nada más con su familia, sino también en su imagen profesional con su empresa, ya que muchos clientes también le han cuestionado acerca de esto. Muchos piensan que muy probablemente Ray ni siquiera cayó de algún techo, sino que simplemente lo metieron en la habitación, e incluso muchas personas se pueden percatar que las heridas que tiene Ray corresponden más a el haber recibido golpes que el haber caído de un techo,
Incluso también he visto que hay personas que piensan que a lo mejor fue atropellado en el estacionamiento que estaba a un lado y que después fue puesto en la habitación y que después alguien desde el estacionamiento lo tiró hacia el techo inferior, ya que muchas personas aseguraban que el techo inferior sí tenía como ya desajustes, por lo cual sí hubiese podido ser roto sin necesidad de haber caído Ray desde una gran altura. ¿Quién marcó a Ray Rivera ese 16 de mayo a las 6 de la tarde? Se podría resolver la incógnita de realmente qué pasó con Ray Rivera. ¿Qué sucedió esa noche? ¿A quién vio? ¿Cómo llegó su coche al estacionamiento? ¿Quién lo dejó allí? Creo que son un montón de incógnitas que desafortunadamente no vamos a tener respuesta. Creo que es de esos casos que simplemente se van a quedar así si no es porque alguien milagrosamente decide cómo hablar. Toda esta historia sale en uno de los capítulos de Unsolved Mysteries, una serie de Netflix en donde hacen como toda esta investigación a fondo por si gustan ir a ver este episodio. Y allí nos cuentan que a pesar de que si bien es bastante extraño cómo sucedió todo y que realmente no tiene sentido, el caso está prácticamente cerrado. Pero bueno, esto ha sido todo. Yo soy Lexi. Muchas gracias por tu visita y por haberte quedado hasta el final. Recuerda brillar, brillar, brillar aún en la más inmensa oscuridad. Y no te olvides de que tenemos una cita en nuestro próximo video.